cuánto el Señor nos ama. ¿Cuántos creen que el Señor les ama? Mire al que está a su lado y dígale, yo creo que el Señor le ama. Vamos a ir a la palabra del Señor en Juan 14:12. Y dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores las hará. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidiere en el nombre del Padre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y hoy la enseñanza la he titulado ¿Cómo activar el poder de Dios en mi vida? Diga, ¿cómo activar el poder de Dios en mi vida? Y esta palabra el Señor me la dio un día que yo estaba descansando y me llegó a la mente la lámpara de Aladín. Que si fuera verdad, ¿qué haría? Yo empezaba, ¿qué haría con esos 3 deseos? ¿No les ha pasado? ¿Qué pediría yo con esos 3 deseos? Y pensando en todo esto y cómo no perdería ninguno de esos 3, el Señor habló a mi vida y Él me dijo, pero yo soy más poderoso que el genio de la lámpara. Yo le voy a dar más de 3 deseos. Y yo, oiga, sí, ¿verdad que mi Dios es más? O sea, yo tengo un Dios todopoderoso. Entonces, ¿por qué ando anhelando tener 3 deseos cuando Dios está ahí todo el tiempo? Amén. Bueno, y para aprender a activar el poder de Dios, lo primero que debemos aprender es que debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados y vivir una vida para agradar a Dios. Amén. Vamos a mirar Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando usted es hijo, usted tiene derecho ¿a qué? ¿A qué tiene derecho? A herencia, ¿cierto? A herencia. Por eso debemos, uno de los primeros aspectos que debemos mirar para tener y activar el poder de Dios en nuestras vidas es que debemos ser hijos. Porque el poder es una herencia. ¿Listo? Debo creer, lo segundo es que debo creer que tengo un Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Lucas 31:31, porque nada es imposible para Dios. ¿Usted cree que nada es imposible para Dios? Cuando creemos que nada es imposible para Dios, eso quiere decir que tenemos un Dios todopoderoso. Entonces, lo primero es que debo arrepentirme para recibir esa herencia. Lo segundo es que debo creer en que tengo un Dios todopoderoso. Porque cuando yo creo que tengo un Dios todopoderoso, ¿eso qué hace? Que yo tenga una confianza. Que yo diga, realmente tengo un Dios todopoderoso que me va a ayudar, que voy a poder hacer lo que yo quiera hacer. Piensa en esto, usted si tuviera la lámpara de Aladino, ¿usted cómo estaría? Que fuera verdad, ¿usted cómo estaría? Me dejaron solo, mis hermanos. ¿Cómo estaría? Uy, ¿en qué gasto el primero? Pero venga, no, pero es que tengo que pensar, ¿cierto? ¿Cómo estaría? Emocionado, contento. ¿Y por qué nosotros así no nos sentimos con un Dios todopoderoso? Cuando salimos de la casa a ir a trabajar, ¿por qué no decimos, no, es que yo tengo un Dios todopoderoso? Él dice que estará conmigo, que me irá bien en mi entrar, en mi salir. No, y me va a ir, pero ¿cierto que a veces no hacemos así? Sino, no, hoy está lloviendo. Nah. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. Si está lloviendo y usted
tiene que ir a trabajar y tuviera esa lámpara, ¿usted qué haría? ¿Qué le diría al genio? Uy, que deje llover, ¿cierto? ¿O no? ¿Y por qué entonces no hacemos lo mismo con Dios? Uy, Señor, oye, tú sabes que yo soy vendedor, que mis ventas es en la calle, Señor, que escampe. Pero uno que dice, nada, eso va a llover todo el día, nada. ¿Cierto? Nosotros creemos cuando no sabemos. Quiero explicar esto. Nosotros creemos cuando no sabemos. Yo creo que eso mañana va a ser frío. Pero ese creo es incredulidad, ¿cierto? Es de, eso no es una creencia positiva, sino una creencia negativa. Y al otro día, si preciso, hace frío y todo. ¿Sí ven? Yo dije que iba a hacer frío. A veces usamos esa palabra. Yo creo que eso no me van a pagar. Y va a decir, ¿preciso qué? No le pagan. Porque nosotros usamos a veces el creer negativamente. Y se nos olvida que tenemos un Dios ¿qué? Todopoderoso. Entonces hemos visto que no activamos el poder de Dios en nuestras vidas, que a veces no creemos en ese Dios que decimos tener. Ahora vamos a mirar 3 aspectos de cómo activar el poder de Dios en nuestras vidas. Y vamos a mirar el primero, y es confianza en Dios. Dígale al que está a su lado, confianza en Dios. Allí en su casa, diga, confianza en Dios. Y hubo un hombre que confió mucho en Dios, y este fue Noé. ¿Cuántos saben de Noé? ¿Qué hizo Noé? Construyó un arca. Pero lo que me sorprende de Noé es la confianza que tenía en Dios. Porque él estaba seguro, igual que nosotros, que este mundo se iba a acabar. Pero a él el Señor le dijo, voy a destruir a la humanidad por causa del pecado con agua. ¿Cierto? Aquí quién sabe que el mundo se va a acabar. Por causa del pecado y la maldad, ¿cierto? Todos lo sabemos. Y los incrédulos dicen por contaminación, todos, pero todo mundo sabe que se va a acabar. Pero Noé tomó la acción de decir, listo, el Señor me dice que sea salvo. ¿Cuál era su salvación? El arca. ¿Cuál es nuestra salvación? Jesús, ¿cierto? ¿Y confiamos en Jesús? ¿Confiamos en Dios? ¿En la humanidad confía en Dios? No, o sea que estamos en la misma situación de Noé, que unos creen y otros no creen. Allí en su casa usted diga, ¿será que yo sí creo o no creo? Y Noé me sorprende la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque es que en ese tiempo no llovía. O sea, en ese tiempo no llovía. Y que digan que va a haber un diluvio. ¿Cómo queda usted? O sea, es imposible. Es como ahorita que digan, no, va a haber un arrebatamiento y el Señor se llevará a su iglesia. No, es imposible. Más bien ovnis, pero el Señor no. ¿Sí? Y esa confianza en Noé de decir, listo, Señor, si tú me dices que me vas a salvar, que vas a salvar a mi casa, yo voy a construir el arca. Esa confianza de Noé es increíble, porque lo llevaba a hacer una acción que todo el mundo diría está loco, ¿cierto? Es como si el Señor hoy le dijera, párese y diga allá esas montañas que se quiten. Y dígale a toda la gente que usted va a quitar esa montaña. ¿Usted lo haría? ¿Sí o no? Yo creo que no, ¿cierto? Todos diríamos, no, Señor, ¿y qué tal me hagas quedar mal? No, no, y toda la gente, y yo decirles, mire que voy a, no, Señor. Pero Noé fue exactamente, dijo, construya un arca porque se va a inundar la tierra. Y tener esa confianza en Dios es la que necesitamos nosotros para activar el poder de Dios en nuestras vidas. Otra es obediencia a Dios.
¿Cuál es la primera? Confianza. A nosotros a veces nos pasa, no, yo confío en Dios, pero vamos a obediencia y ya no está esa confianza en Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribía esto, dice, estad gozosos. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos gozosos? Cuando están esas lluvias y uno está gozoso o uno es, esa lluvia, ese aguacero. Cuando usted mete la mano al bolsillo y no alcanza hoy, ¿estoy gozoso? Y dice la palabra de Dios que estemos gozosos en todo tiempo, el obedecer. Amén. Ahora vamos a mirar si nosotros tenemos clara la obediencia a Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Nosotros nos airamos y ¿qué sale de nuestra boca? Hazte chino, hijo de su mamá, a mandarle a comprar una. No. Airados, pero no pequéis. Debemos obedecer para que se active el poder de Dios. Yo he visto mamás decir, Señor, pero mi hijo, ¿por qué no cambia? Pero la palabra de Dios dice, padres, no esperéis a vuestros hijos. Y uno llega y, este chino no sé qué, y es que usted no hace, y es que no sé qué. Señor, cambia a mi hijo. ¿Eso va a pasar? Puede que pase, pero sería más fácil si yo obedezco a Dios. Y dice, Señor, tu palabra dice que no irrite a mis hijos con mis cosas, entonces no lo voy a hacer. Voy a hablarle con amor, ¿verdad? Eso va a pasar más fácil que él se arrepienta, ¿cierto? El esposo o la esposa, cuando oramos, Señor, que mi esposa, que mi esposo, Señor, se arrepientan. Pero ¿cómo es mi actitud en la casa? Dice la palabra del Señor, la mujer sabia y es la cristiana. Y uno va a ver y dice, parece más cristiano el marido que la mujer. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo. Pero si queremos ver el poder de Dios manifestarse para que cambie a esa persona. ¿Sí ve la importancia de la obediencia? Yo me acuerdo una vez que le estaba diciendo, Señor, ayúdame con tal negocio que tengo y tal. Y el Señor me dijo, vea, haga esto, esto y esto. Y yo, uy, sí. Y al mes, Señor, ayúdame. Y el Señor volvió y me dijo, haga esto y esto. Y yo, ay, sí. Pasó el año. Porque fue algo que quise, pero no lo escribí en las metas ni nada, y cuando me acordé, oré. Y el Señor me dijo, cuando se acabó ese año y empezó el otro, cuando empecé a ver el negocio y yo, y como yo lo había, yo no lo hice, pero después sí lo vi en otras personas. Y yo hice, perdí un negociazo. Porque el Señor me lo puso en mi corazón, me dijo cómo hacerlo, pero yo no obedecí. Y tengo la confianza en Dios. Y creo en Dios, pero no obedezco. Y cuando no obedecemos, no podemos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál es el primer aspecto? Confiar en Dios. El segundo, obediencia. Y el tercero es entrega. Cuando digo entrega es saber y entender que solo Dios tiene la solución. Eso es entrega. Es como Ana cuando oraba por su hijo Samuel. Le dijo a su esposo, Elcana le dijo, dame hijos o me muero. Y él le dijo, ¿acaso soy yo Dios? Cuando ella entendió, claro, el único que me puede dar hijos es Dios. Y va y se arrodilla y clama a Dios. Entregó todo su dolor, todo lo que la amargaba.
y lo puso delante de Dios, porque eso es entrega. Entregar es, yo no puedo con esto, lo entrego. Ustedes, los que son papás, ¿se han visto cuando uno le da a los niños o al hijo algo pesado? ¿Qué hacen ellos? Como que lo llevan un ratico y como que, sí, y de una vez se lo pasan al papá o a la mamá. ¿Por qué? Porque entienden que no pueden. Y aun cuando lo intentan, es bonito verlos como que, uy, pero como que dicen, no, definitivamente no puedo, lo entrego. Así debemos ser nosotros con Dios, entregarnos a Dios. Porque eso hace que se active su poder en nuestras vidas. Uno es, Señor, necesito mucho dinero. Entonces dejo a mi familia, dejo a mis hijos, dejo todo y lucho por el trabajo y lucho y hago y hago y hago y hago y hago. ¿Y lo puedo lograr? Sí, lo puedo lograr, pero puedo estar perdiendo muchas cosas. Porque me echo una carga que estoy como el niño o la niña y no lo entrego, no reconozco decir, Dios, yo quiero esto, pero tú me lo puedes dar sin que yo pierda lo más importante, que es mi familia, que son mis hijos. ¿Ustedes no han visto papás que tienen nanas, que ponen nanas a sus hijos? Y cuando sus hijos crecen, yo he escuchado personas decir, no, para mí mi mamá, o sea, realmente mi mamá es mi nana, la que me cuidó. Sí, ellos me dan todo, ellos estuvieron, sí, pero para mí mi mamá es la nana, porque lo cuidaron, porque eso. Y a veces nosotros perdemos muchas cosas porque no entregamos realmente nuestra vida a Dios. Es una entrega. Debemos entregarnos para activar el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de la lámpara es egoísta, pero el poder de Dios no. Nosotros a veces queremos tener el poder de Dios, que digamos, está lloviendo, quítese nubes y las nubes, ¿cierto? Que hay como la película de Todopoderoso, ¿cierto? Que van en el carro y se trancó y se abren todos los carros y así queremos nosotros el poder de Dios, ¿o no? ¿Cierto que sí? Pero ese poder, ¿qué es? Es un poder egoísta. Es un poder donde dice, uy, yo quisiera tener plata. Y uno por sentirse bien daría el diezmo. Y por sentirse un poquito mejor le daría a mi familia. Sí, ya, pero eso es egoísta porque el diezmo primero no es mío, es de Dios. Y lo segundo, la familia es mi familia. Entonces, ¿qué de bueno estoy haciendo que otra persona no haría? ¿Cierto? Y a veces queremos el poder de Dios en nuestras vidas de esa manera. ¿Por qué debemos mostrar el amor de Dios? Dice la palabra de Dios en Hechos 8, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo recibimos el poder? ¿Cuándo recibimos el poder? Cuando decimos compartirlo, cuando decidimos que lo voy a compartir. ¿Por qué Jesús tenía poder? Porque lo compartía. Si había alguien afligido de espíritu, Él sanaba a su espíritu. Si había alguien enfermo, Él sanaba al enfermo. Si iba una mujer que solo tenía un único hijo y había muerto, Él llegaba y lo resucitaba. Porque el poder de Dios es para compartirlo, no es un poder egoísta. Así que podríamos decir que cuando viene el poder de Dios a nosotros nos volvemos superhéroes. Dígale al que está a su lado, tú eres un superhéroe. Quiero que me entiendan eso. Cuando decimos que somos superhéroes, ¿qué hace un superhéroe? Ayudar a los demás. ¿Qué hace un villano? Igual el villano tiene poderes. ¿Y qué hace el villano? Hace mal, ¿cierto? O usa el poder egoísta, porque si roba es para él. Si quiere apoderarse del mundo es para él.
¿No será que nosotros estamos siendo villanos? Queremos el poder de Dios para nosotros. Quiero conquistar el mundo. Y me acuerdo que soy cristiano y para el Señor, para el Señor. ¿Sí? Entonces, como somos superhéroes, debemos velar por las demás personas. ¿Cuántas personas a su alrededor necesitan de Dios? ¿Cuántas personas a su alrededor necesitan ser sanas? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor tienen el corazón herido y no saben cómo arreglar su vida? ¿Cuántas personas sufren de depresión, de ansiedad? Y nosotros tenemos el poder de Dios. Pero a veces nosotros decimos, Dios, que se active tu poder en mi vida. Pero para mí, ¿sí? Señor, es que estoy enfermo, sáname, sáname. Y el Señor lo sana y usted no va y ora por otro. Pues como ya me sanó a mí. Y somos egoístas y por eso el poder de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Debemos empezar a ser esos superhéroes. Que cuando usted vaya por la calle, si alguien está enfermo, usted le puede decir, ¿puedo orar por usted? Yo me acuerdo una vez que iba en el bus, iba con mi esposa y al frente se sentó una señora con un brazo lastimado. Y el Señor me decía, sé héroe, o sea, vaya y ore por ella. Y yo todo el tiempo era, no, no, y yo qué le digo, no, y yo no la distingo, no. Y yo no soy muy bueno para hablar con las personas. Y yo, ¿y qué les digo? No, y esa lucha interna y eso, y yo, no. Y realmente yo esperaba que se bajara antes ella. Va a decir, no, Señor, se bajó. ¿Sí? Pero el Señor me seguía diciendo, sé héroe. O sea, esa persona necesita. Yo, Señor. Y ya, no, la señora no se bajó. Y ya me tenía que yo bajar. Yo dije, no, Señor, pues toca porque ya se me acabó la excusa porque no se bajó. Y ya me iba a bajar, entonces mi esposa se levantó y yo, espera, amor, un momentico. Le digo la besita, tata, y oré por ella. Y ella, ay, gracias, muy amable. Y me bajé. No sé qué hizo el Señor en ella, pero pude ser héroe. Pude mostrar el poder de Dios en esa persona. Y necesitamos manifestar el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que la tierra clama la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Y debemos entender que somos poderosos. Diga, yo tengo un Dios todopoderoso allá en su casa, donde está sentado. No sé si está en su cama, quizás no se pueda mover. Diga, yo tengo un Dios poderoso, que Él me puede levantar, que Él me puede sanar, que Él me puede sacar de la miseria que de pronto estoy viviendo. Tengo un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo pueden declarar? Diga, yo tengo un Dios todopoderoso. Y por lo tanto, yo soy poderoso. Y necesito mostrar ese poder a las personas. Que las personas digan, esa persona tiene algo diferente, yo quiero eso. Hay un pastor muy famoso, no pronuncio bien su nombre, pero él decía, ¿hace cuánto que usted no levanta muertos? Y yo, no he levantado ni el primero. Y yo sé de testimonios de donde él solo iba pasando por un lugar donde estaban velando una persona y la persona levantarse. ¿Por qué? Porque se nos olvida manifestar el poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque a veces lo queremos egoístamente, pero nosotros no somos aquí, ¿cierto? Los que nos ven no somos egoístas. ¿O cuántos egoístas hay aquí? ¿O allá? Ninguno, ¿cierto? Entonces debemos levantarnos y activar el poder de Dios, el poder que Él nos dio. Dice la palabra de Dios clara, y recibiréis poder cuando vayan y hagan lo bueno por los demás. Lleven las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos quieren ver milagros?
¿Cuántos quieren que su familia cambie? Debemos manifestar el poder de Dios. Debemos entender que tenemos un Dios ¿qué? Todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si ve que está mostrando un poder que va y hace, que se deja ver. Y debemos activar el poder de Dios en nuestras vidas. Debemos confiar en Dios, pero debemos obedecer. Que cuando el Señor le ponga en su corazón, necesito que hoy sea héroe. Y vaya y comparta, vaya y hable, vaya y ore por el enfermo. Declaren sobre sus finanzas, sobre sus hijos, pero también compórtese como un verdadero hijo de Dios, para que el testimonio convenza. Debemos confiar en Dios y entregarnos como hizo Noé. El Señor dijo, ¿tú me mandas a hacer un arca? Bueno, yo me entrego y la hago. Tú verás si me dejas quedar en vergüenza. Y si me dejas quedar en vergüenza, pues tú sigues siendo Dios. Dijo Job, Señor, así mismo tú me matares, tú mismo serás mi redentor. No voy a sufrir. Entregarnos en las manos de Dios. Así que le invito a que se coloque en pie. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna. Lluvias de Gloria Eterna.